Dios les bendiga, amados. Hermano Benji, estamos aquí con la clase número 24 en esta sección que estamos hablando de la evangelización, ¿verdad? Y métodos de evangelizar. La clase de hoy se encuentra en Hechos capítulo 17 del verso 16 al 30. Y el tema de la lección es la evangelización de los que sostienen otras creencias. ¿Amén? Y nuevamente Hechos 17 del 16 al 30. Vamos entonces a hacerle una oración para dar comienzo a la clase. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias porque usted ha sido bueno para con nosotros. Gracias, Dios mío, porque usted nos permite poder llegar nuevamente hablando de su palabra. Permite, Señor, que cada hermanito, que cada amigo, cada persona que se dé cita y oiga esta clase, esta palabra, Señor, sea edificado. Que tu Espíritu Santo redarguya los corazones, que tu Espíritu Santo traiga las almas, Señor. Lo hacemos, Dios eterno, en la bendición suya, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amigos y hermanos, la evangelización de los que sostienen otras creencias. A mí siempre me gusta dar un poco de introducción para que así cuando empecemos la clase las personas sepan por dónde es que vamos, ¿no? Y aquí estamos hablando acerca del apóstol Pablo. Una vez llegó a Atenas, amén. Y dice que este era su segundo viaje misionero. En su segundo viaje misionero llegó el apóstol a Atenas. Dice que Pablo había llegado primero allá a Tesalónica. Y cuando llegó a Tesalónica estuvo aproximadamente 3 semanas. Y se tuvo que él y Silas ir huyendo de Tesalónica por causa de que los querían matar, querían acabar con ellos, bendito el Señor. ¿Quiénes? Los mismos judíos judaizantes los buscaban para matarlos. Y bajo nube de noche salieron escondidas y salieron con ayuda de los hermanos y llegaron a otro pueblo que se llamaba Berea. En Berea dice la palabra que los hermanitos eran nobles. En el verso 11 de ese capítulo 17 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, es decir, tenían deseo, hambre de oír la palabra, escudriñando las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, que lo que Pablo hablaba, ellos iban a la palabra para escudriñarlo. Había, por lo tanto, 2 cosas que debemos de admirar de los hermanos de Berea. Número 1 es que estaban hambrientos de recibir la palabra. Hoy en día hay personas que no sienten esa hambre y ese deseo de oír la palabra del Señor. Y segundo, que tenían sus corazones y sus mentes abiertas y despejadas para recibirlo y para escudriñarlo. Amados, los bereanos, las personas que vivían ahí en Berea, tuvieron el privilegio, diría yo, de oír las enseñanzas de la boca del teólogo más importante que la iglesia cristiana ha tenido luego de Jesucristo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el autor de por lo menos 13 libros del Nuevo Testamento. Sin embargo, cuando los hermanos de Berea oían a Pablo hablar, iban directamente ¿a dónde? A las Escrituras. Aunque era un hombre dotado de sabiduría, digo yo, el teólogo más grande. Sin embargo, iban para estar seguros que verdaderamente lo que Pablo decía era sostenido por la palabra. Yo aconsejo a los cristianos hoy en día que emulen a los hermanos de Berea. Porque hay muchas congregaciones donde se dicen cosas que no necesariamente están en la palabra del Señor. ¿Ah? Si los cristianos hicieran lo mismo, yo creo que muchos de los amenes que se dan en los cultos
bajarían un poco porque la gente diría, verdaderamente lo que estoy oyendo no va con la palabra. Bendito sea el Señor. No hay base bíblica. Sin embargo, aunque llegaron a Berea y los hermanos lo recibieron bien, allí a Berea llegaron los judaizantes de Tesalónica. Fíjense, lo siguieron a Pablo. Usted sabe lo que es que su enemigo lo siga a usted de lado a lado. Y usted no sabe dónde esconderse y él siempre está detrás de usted. Buscando pleito, buscando alboroto, causando terror en las multitudes. Y por lo tanto los hermanos en Berea dijeron, hermano Pablo, usted y otros que andan con usted van a tener que partir de aquí. Y dice que los pusieron en un barco camino a Grecia, a Atenas, bendito sea el Señor. Sin embargo, Silas y Timoteo se quedaron al mando en Berea. Fíjese que aunque Pablo se fue, no dejó a los hermanitos de Berea solos. Fíjese que mucho aprendemos de estas cosas. Dejó a cargo de esa congregación, de esos hermanitos, al hermano Timoteo, que ya estaba dando destellos de ser pastor y haber sido llamado para pastor por la imposición de mano, le dice Pablo. Por la imposición de mano recibiste el ministerio. Hubo prueba de que Timoteo había sido llamado de parte de Dios para ser pastor. Y con Timoteo se quedó Silas, bendito sea Jesús. Y Pablo llegó entonces a Atenas, él y otros hermanitos, porque cuando usted lee dice que iban otros con él. Pero algo pasó que cuando llegó a Atenas, a Pablo lo dejaron solito. Porque hoy vamos a estudiar que Pablo se encuentra solo en Atenas. Así hay personas que dicen, yo voy contigo, yo te voy a acompañar, cuenta conmigo, pero cuando la cosa se pone un poco fuerte, desaparecen. Hermana Olga, vamos a leer entonces el verso 16 del capítulo 17 de los Hechos. El Señor les bendiga a cada uno de los hermanos, de los familiares y amigos que se conectan a estos estudios. Gloria a Dios, la bendición para cada uno de ustedes. Leo la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Amén, amén. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Atenas. Dios nos dio esa oportunidad cuando fuimos a Grecia, fuimos a Corinto, y fuimos a las islas, fuimos a Patmos, fuimos a diferentes lugares. Y Atenas es una ciudad que es llamada en honor a la mitología griega. La mitología griega tenía a Zeus como el dios máximo, y según ellos, Atenea era la hija del dios Zeus. Los romanos llamaban a Atenea Minerva, ¿okay? Y le pusieron el nombre a esa ciudad. Cuando Alejandro el Magno, el Grande, era emperador del mundo, Atenas era la capital del mundo, políticamente hablando. Pero ahora los que están en vigor no son los griegos, sino ¿quiénes? Los romanos, el próximo imperio. ¿Se acuerdan que Daniel vio? Sin embargo, Atenas era la capital académica del mundo. Estaba llena de esculturas, estaba llena de bibliotecas, estaba llena de universidades, estaba llena de los mejores médicos. ¿Ustedes han oído de Galeno? Galeno es un término que se le da a los médicos, porque Galeno fue el gran médico griego, que por así decirle se le llama el padre de la medicina. Hipócrates fue uno de los grandes médicos, y los médicos cuando nos graduamos de la escuela de medicina tenemos que recitar the Hippocratic Oath. Es, por así decirlo, como una oración que hizo Hipócrates. Y todos los médicos cuando se gradúan la recitan, bendito el Señor. Atenas era llena de filósofos, amén. Era la cuna de grandes filósofos. Mire cuántos salieron de ahí. Demóstenes. Usted dice, esos son, a mí es chinos eso. Pero estos fueron grandes filósofos. Demóstenes, Pericles. Le voy a tirar uno que usted lo va a reconocer. Sócrates. Otro que usted va a reconocer. Platón.
Otro que usted va a conocer, Aristóteles, Sofocles, Epicurio, estoico. En otras palabras, era la ciudad académica y filosófica del mundo. A propósito, a Boston, la ciudad de Boston, en Estados Unidos, se le llama la Atenas de América. Porque hay más universidades, hay más hospitales, hay supuestamente más cultura y más genios en Boston que en ninguna otra área. Amén. La Atenas de América, para que usted sepa, es Boston. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando Pablo llegó a Atenas, ¿qué hizo? Hizo lo que cualquier otro turista hace, ¿verdad? Salir a ver las atracciones de la ciudad. Y a propósito, mi opinión era que Pablo iba a estar en Atenas poco tiempo. Su meta no era Atenas, sino era Corinto. Sin embargo, supo usar su tiempo sabiamente. Y empezó a caminar por las ciudades, ¿verdad? Cuando usted va a Nueva York, a otras ciudades grandes, usted quiere ver todas las atracciones turísticas. La Estatua de la Libertad, quiere ver los grandes museos, quiere ir a ver a Broadway. La cosa es que Pablo se dio vuelta. ¿Y qué cosa encontraría allí? Encontró algo que se llama el Partenón. Nosotros tuvimos la oportunidad, gracias a Dios, de ir al Partenón, porque una de las ruinas grandes que han quedado. El Partenón era como un templo donde había muchas deidades griegas y mitológicas. Vio el Acrópolis, vio los templos, vio las estatuas y vio que no solamente eran grandes obras de arte, sino que lo que lo molestó a él fue que la gente adoraba estas creaciones, adoraba estas estatuas. Adoraban estos edificios, adoraban este arte, bendito sea el Señor. Diría yo que habían tantos dioses en Atenas, según los estudios que pude encontrar, había más de 30,000 dioses en Atenas. Yo creo que se encontraban más dioses que gente. Y lo que lo motivó a él, lo que lo molestó fue que la idolatría de los atenienses movió su espíritu y le provocó. Ahí dice que mientras Pablo esperaba a Timoteo y a Silas, porque los que se fueron con él lo dejaron solo. Y él dijo, bueno, yo voy a esperar a los dos que yo sé que van a venir. Pero antes de que llegaran ellos, él fue provocado. Se incendió en sí en fuego y celo cristiano. Sintió un gran deseo y una ansiedad de predicar la palabra. Eso es lo que la hermana leyó ahí. Al ver la idolatría de aquellas personas. Bendito sea el Señor. Usted sabe, amado, que es normal para el cristiano que a veces nos sintamos incómodos y molestos cuando vemos el estado actual del mundo. Cuando vemos cómo el mundo se ha ido a pique. Como vemos la idolatría, como vemos la injusticia, como vemos las mentiras, las trampas, la falta de Dios que vemos en todo lugar en estos días, eso nos molesta, nos afecta, bendito sea el Señor. El mismo Lot, cuando estaba allá en Sodoma y Gomorra, dice en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 7, Lot era abrumado, le molestaba la nefasta conducta de la gente que estaba a su alrededor. Por lo tanto, a Pablo esto también lo molestó, por a un extremo que dijo, yo tengo que hablar. Yo tengo que empezar a evangelizar a estas personas que creen en otras cosas. Bendito sea el Señor. La gran multitud de dioses que había en Atenas le dejó conocer a Pablo una cosa. Y Pablo era astuto, y a mí me agrada que el hombre de Dios no significa que no pueda ser astuto, que no pueda ser inteligente. Porque a veces cuando hablamos de que el hombre de Dios sea humilde, sí, el hombre de Dios tiene que ser humilde, pero Dios dota a hombres con inteligencia, con ciencia, con caracteres para que vean y analicen y estudien las cosas. Y mi hermano Pablo era un hombre intelectual y era un hombre que observaba todo, mas tenía el Espíritu Santo de Dios que lo guiaba. Y se dio cuenta que los griegos eran pero que muy y muy religiosos. Igual que hoy en día, que los religiosos muchas veces, hay bastantes.
¿Por qué? Porque el hombre, amigo, nace con un instinto de adorar algo. Cuando el hombre nace, reconoce aún dentro de él que tiene que buscar a un ser celestial. Pero cuando el hombre rechaza al Dios verdadero, los dioses falsos se sobran. ¿Ya? Por no haberlo tomado en cuenta, dice que fueron entregados a mentes reprobadas para que adoraran muchas otras cosas. Eso es lo que pasa cuando el hombre rechaza al verdadero Dios. Bendito sea Jesús. Y dice que al recoger la ciudad, lo que le impresionó y al mismo tiempo diría yo que lo depresionó fue la idolatría que veía a su alrededor. Hermana Olga, léeme el verso 17 a ver qué pasa. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Amén. Fíjense, no eran unos pocos, sino que toda la ciudad, dice ahí, viendo la ciudad entera entregada a la idolatría. Wow. Toda la ciudad estaba entregada a la idolatría. Toda la belleza, todo el conocimiento de los griegos no honraba a Dios. Solamente honraba su mitología. Ellos tenían supuestamente un monte que le decían el monte Olimpo, que es donde estaban sus dioses. Sus dioses se mantenían lejos de ellos, fíjense. Nadie los podía acercar. ¿Qué diferencia al Dios nuestro? Que nos dicen, acérquense a mí. ¿Ah? Usted ve la belleza del evangelio, de lo que tenemos. Que Dios no se aleja del hombre, Dios se acerca al hombre. ¿Ah? Pero lo que no es de Dios quiere estar lejos. ¿Ah? Quiere estar lejos, quiere infundir lo malo, pero lejos, bendito sea el nombre del Señor. ¿Ah? Nosotros pudimos ver todas estas cosas, pudimos ver toda esta idolatría y todos estos dioses y estatuas que todavía muchos existen en la Grecia moderna, bendito el Señor. Pero Pablo predicaba donde quiera hubiera una audiencia, donde quiera hubiera gente, ahí él predicaba, bendito sea el Señor. ¿Ah? Los atenienses, por lo tanto, tenían muchas creencias. Estamos hablando hoy cómo hablar y cómo evangelizar a los que tienen muchas creencias. ¿Ah? Ellos eran muy cultos, al parecer eran muy educados. Los griegos eran muy orgullosos de su historia. Eran intelectuales, de tal manera que me atrevo a decir yo que hasta ahora el apóstol Pablo no había ido a una ciudad como Atenas. No había tenido el privilegio, por así decirlo, de llegar a una ciudad como Atenas. Él nunca había visitado una ciudad de esta índole, bendito sea el Señor. Y aquí hay tres grupos que yo quiero resaltar, a los cuales Pablo le habló. El primer grupo son aquellos que estaban en las sinagogas, vamos a decir, en las iglesias, los llamados religiosos. En la sinagoga se encontraban los judíos que seguían supuestamente la ley de Moisés, pero habían rechazado a Cristo como el Mesías. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que se reunían no solamente los judíos, sino los piadosos. Cuando habla de piadosos, está hablando de aquellos prosélitos, aquellos que se habían convertido también a la religión judía. ¿Ah? Es decir, que el primer grupo eran los religiosos. ¿Y dónde los iba a encontrar? En la sinagoga. Lo que pasa es que estos religiosos y estos devotos lo que hacían era que observaban el judaísmo, pero rechazaban a Cristo. Y por lo tanto necesitaban también que se le predicara la palabra. Amén. Porque hay muchos templos hoy en día llenos de religiosos. Lleno de personas que dicen que son muy religiosas, pero a Cristo no lo aceptan. A Cristo no lo invitan a que esté con ellos. Bendito sea el Señor. Hay muchas iglesias donde a Cristo se le ha cerrado la puerta y le han dicho, aquí no te queremos. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia!
Esta gente que estaban en la sinagoga se oponían a la idolatría, absolutamente. Se oponían a la idolatría reinante, pero se sentían impotentes en poder cambiar el curso de las cosas. ¿Ah? Y Pablo le predicó a ellos también, dice ahí. Le predicó a ellos. Cuando dice que discutía en la sinagoga, no era que se estaban dando puños. Cuando se dice discusión es que lo que Pablo presentaba, ellos ¿qué? Lo refutaban. Ellos se lo rechazaban. Fíjense, ¿qué haríamos si Cristo viene a predicarnos hoy en día en nuestras iglesias un domingo? ¿Cuántos aceptaríamos lo que Cristo dice? Yo estoy seguro que habrían congregaciones donde le diría, no, aquí tú no eres bienvenido. Nosotros vamos a oír lo que el hombre nos ha dicho. Fíjense, y Pablo fue al lugar donde se esperaba que se aceptara la palabra, pero ellos discutían con él. Es decir, que al parecer no tuvo mucho efecto en ellos la predicación de Pablo. ¿Ah? Hay muchas congregaciones donde se hace más lo del mundo que lo de Cristo, donde las congregaciones se han adaptado al mundo, donde viven un cristianismo sin poder del Espíritu Santo. ¿Ah? Y lo que hace es que se discute, bendito sea el Señor. La segundo grupo que Pablo luego le predicó fue a quienes, a los que estaban en las plazas, en los mercados. El exégeta dice que esa palabra plaza en griego se le llama agora. Y se refiere a un lugar, un mercado donde se reunían toda la gente, es decir, donde la gente iba a trabajar, donde la gente iba a vender sus cositas, donde había comercio. Allí Pablo también se metió a predicarle, bendito el Señor. ¿Ah? Allí encontró comerciantes que entraban y salían, pero como todos vivían una vida ajorada. ¿Qué pasa cuando la persona está ajorada? No quiere poner atención, ¿verdad? Yo estoy seguro que aunque Pablo le predicaba, ellos estaban muy envueltos en vender, en comprar, ¿ah? En estudiar, en hacer lo que tenían que hacer, y eran por lo tanto víctimas involuntarias, por así decirlo, de la misma idolatría que estaba a su alrededor. Muchos tenían temor, ¿ah? Por la idolatría que los inundaba. Hay gente hoy en día que por lo que ven en el mundo están temerosos, tienen miedo, pero aún así no hacen caso a la palabra y el evangelio de Cristo que le llega todos los días. Bendito sea el Señor. ¿Ah? No me molestes. Los quehaceres que yo tengo me están robando el tiempo. Tú no me vengas a hablar ahora de Cristo porque yo estoy estudiando, yo estoy trabajando, yo estoy haciendo una casa, yo estoy levantando una familia. Mi vida es bien busy y no tengo tiempo para más nada. Esa es la situación que Pablo se encontró cuando fue a las plazas a predicarle. Dice que iba a las plazas todos los días con los que concurrían. Los que iban por la mañanitita a trabajar, Pablo se los encontraba. ¿Quién sabe en el camino? Y decía, ¿tú has oído de Jesús? ¿Tú sabes que hay un Salvador? La vida no se compone meramente de este trabajo que tú estás haciendo. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Pero ellos siguieron el rumbo de las cosas. Aunque no necesariamente aceptaban la idolatría, estaban en a rat race, como dice el americano. Estaban en una carrera que los ajoraba y no le ponían atención a ninguna otra cosa. Amigo, ¿usted está en esa condición? Que usted dice, yo estoy súper busy, no es el tiempo ahora de yo venir a Jesús. Cuando yo me retire, cuando yo tenga más tiempo. No, la palabra del Señor es para usted hoy en día. Y el tercer grupo que se encontró fueron ¿quiénes? A los sabiondos, hermano Hugo. A los sabiondos. Estamos hablando aquí diferentes creencias. ¡Qué bueno! Mira todo lo que podemos aprender aquí de cómo el apóstol Pablo le hablaba a diferentes grupos. Se encontró a los filósofos. Y diría yo a los doctores de la ley. A los abogados. A los senadores. A los políticos. Muchos de estos se habían soltado del extremismo de la idolatría. Muchos necesariamente no creían en la idolatría.
pero ofrecían unos conceptos vacíos de lo que es la filosofía pagana. No tenían nada mejor que enseñar. Eran igual que todos los otros panteístas, que es decir, aquellos que creían en muchos dioses. Estos intelectuales, aquellos que estaban en puestos altos, se habían emborrachado de la sabiduría del mundo, de tal manera que estaban atontados. La Biblia dice que la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios. Hermana Olga, léame el verso 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Amén. Cuando los educados, los filósofos, oyeron a Pablo, se levantaron en masas para discutir con él. Que es similar a veces con lo que vemos alrededor hoy en día. Muchas veces el cambio que estamos viendo aún en nuestra nación, donde los supuestos intelectuales, los que están supuestos a conocer, actúan a veces con necedad. Actúan a veces de manera que no tiene lógica. ¿Por qué? Porque la sabiduría del mundo los ha embotado. No conocen de Dios y por lo tanto, por más que dice que sepan y que quieren ser justos y quieren ser bien, lo que hacen es todo lo contrario. Fíjense, se levantaron y tenían una agenda. Amén. Tenían una agenda. Y cuando Pablo se puso a hablar con estos filósofos, se encontró dos clases de ellos. Primero, dice ahí, los epicúreos. Los epicúreos eran unos filósofos que enseñaban que el fin de la vida es tener placer y dar placer. That's what life is all about. Obtaining pleasure and giving pleasure. Todo lo otro es secundario y no sirve. Por tanto, ellos veían solamente esta vida, lo importante. No creían en la vida después de la muerte. Ellos se entregaban al placer ahora en esta vida, porque ellos decían, mientras más placer tenga, menos dolor voy a tener. Menos miedo voy a tener. Menos perturbaciones voy a tener. Estos epicúreos eran ateos. Por eso que le dije que los filósofos habían rechazado la idolatría panteísta de muchos dioses, pero habían hecho un dios de su placer. Ellos veían que Dios no estaba interesado en los hombres. Diríamos nosotros que hay epicúreos hoy en día. Estos epicúreos son los que dicen, vamos a vivir solamente para hoy. Mañana, no importa. Life is short. Enjoy it today. Esa es la misma filosofía que oímos hoy en día. Hay gente que vive así. La vida es corta y yo voy a gozármela hasta el final. Yo no quiero más nada más que placer. Bendito sea. No me molesten, bendito sea Jesús. Vamos a vivir para el momento. We will live for the moment. Oh, amados, ¿a dónde hemos llegado? Lo que hemos visto hoy en día ya existía en aquel tiempo. Porque la vida, desafortunadamente, la historia humana es un círculo. Da vuelta. Lo que estamos viendo hoy en día no es nada nuevo. Son cosas que vienen de antaño. Lo que pasa es que hoy en día por la prensa y la propaganda que se le da lo vemos a diario. Pero estas son cosas nefastas que ya existían en el mundo y van a seguir existiendo. Bendito sea el Señor. Y entonces estaban los estoicos. Los estoicos eran panteístas. Esos creían en que había muchos dioses. Fíjense.
Creían que no solamente había un solo Dios, sino muchos. ¡Wow! Fueron de un extremo a otro. Los epicúreos no creen en ningún Dios, solamente en el placer. Los estoicos creen en todo que es un Dios. Hasta los árboles son dioses. Hasta las piedras son dioses. Hasta la tierra, el mar, es un Dios. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Y decían que aún las cosas malas que ocurren eran también dioses. Todo era aceptable. Y no había destino ni dirección para la humanidad. Ellos se resignaban a aceptar todo lo que venía. Mientras que los epicúreos era placer, los estoicos decían, bueno, nosotros no podemos hacer nada por impedir las cosas. Nos toca ¿qué? Apretarnos, mordernos la lengua y sufrir. Y aceptar lo que nos venga. Para ellos la apatía, apathy, era la virtud más grande que podían tener en la vida. Ellos decían, no sea muy emocional. No sea muy emocional de lo bueno o de lo malo. Sino, resígnate. ¿Hay estoicos así? Seguro. ¡Ay, bendito! Oigo yo. ¡Ay, bendito si usted supiera! Hay personas que viven de pena en pena. Y se olvidan que tenemos un Dios grande. Se olvidan que tenemos un Dios que nos ha prometido algo precioso. Los que piensan así en estar en lamento y pena y decir, bueno, es que todo lo que viene no se puede hacer nada, están acercándose un poco a estos estoicos. Bendito sea el Señor. Fíjense, los epicúreos, dice ahí, ambos se mofaron de Pablo. Los epicúreos se mofaron de Pablo y decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Esos fueron los epicúreos los que hablaron ahí. ¿Ah? ¿Qué querrá decir este papagayo? Usted sabe lo que es un papagayo, ¿verdad? Un papagayo es una ave parecida a la cotoja que repite todo lo que oye. Otro nombre para un palabrero, según el exégeta, es un charlatán. Un charlatán es uno que charla, uno que repite lo que oye. Se pasa oyendo cosas y se pasa a veces repitiéndolas. A veces le decimos, pero déjate de charlatanería ya. No seas un charlatán. De ahí viene la palabra charla, porque un charlatán lo que hace es que no dice nada propio, sino palabritas que oye y cosas que oye en el transcurso y las repite. Pero los estoicos, al parecer, estaban interesados en oír lo que Pablo quería decirle. Fíjense lo que dice ahí. Otros decían, esos otros son los estoicos. Los epicúreos decían, tú eres un palabrero, un charlatán. Tú eres un papagayo. No sabes, no dices nada nuevo, todo lo que tú dices es repetir. Mientras que los estoicos decían que querían oír un poco más. Tenían curiosidad. ¿Por qué? Porque Pablo le venía hablando de dos nuevos dioses. Acuérdase que yo le dije que los estoicos tenían 30,000 dioses. Y aquí, cuando Pablo le habla, le menciona a dos que ellos no conocen. El primero es ¿quién? Jesús. Fíjate, se lo dice. Porque les predicaba de un nuevo Dios, el evangelio de Jesús. ¿Quién es este Jesús? Y el segundo era de otro Dios que ellos llamaban la resurrección. La palabra resurrección en griego es anastasis. Que yo le dije que los estoicos, para ellos hasta una piedra era un Dios. Cualquier concepto era un Dios. El miedo era un Dios. El gozo era un Dios. El temor era un Dios. Pues hablarle de la resurrección, este es un Dios y le vamos a poner el nombre de anastasis. Y queremos oír de él. Y vamos a ver entonces qué hicieron con Pablo, hermana. Léame el verso 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Amén. Los estoicos, se levantó el interés.
Pero no era necesariamente porque había un interés sincero. Vamos a hacerlo y vamos a entender entendido. Sino que los griegos solo vivían para una sola cosa. ¿Ah? ¿Y era qué? Oír algo nuevo. ¿Ah? ¿Qué bochinche nuevo me trae la Comay? No disfrutaban de otra cosa más que el oír una nueva novedad. Ustedes saben que hay gente que sí se saborean cuánto chisme y cuánta historia le traen. Y cuando es algo nuevo, hasta dejan de comer. Ven, cuéntame. Vente conmigo. ¿Qué es lo que está pasando? Bendito sea el Señor. Fue la novedad del mensaje de Pablo y no el contenido lo que le ganó una invitación al Areópago. Fíjense en lo que dice el verso 21. Yo me gozo porque el libro de los Hechos lo escribió ¿quién otro sino el doctor Lucas? ¿Usted sabe eso? Y Lucas también era un buen observador. Como un profesional, él sabía. Siempre nos da un poquito como que entre medio de los versos nos añade otra cosita. Y ahí en el verso 21 nos da la razón por la cual lo invitaron a Pablo. Dice él, los atenienses y los visitantes de visita allí en Atenas no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Eran noveleros. Usted sabe que la Biblia nos dice que en los últimos días vamos a ver esto más frecuentemente. ¿Sí? Vaya conmigo a 2 de Timoteo 4:3. En los últimos días la gente se va a ir detrás de oír cosas nuevas que no tienen sustancia. Mírate, dice, vendrán tiempos, 2 de Timoteo 4:3, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, el oído se le come por oír algo nuevo. Se amontonarán maestros según sus propias concupiscencias. ¿Estamos viendo los estoicos? ¿Estamos viendo los epicúreos? Absolutamente. Dice ahí, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Es decir, los estoicos fueron los que tomaron a Pablo porque los epicúreos lo despacharon. Le dijeron, tú eres un palabrero, salte de aquí. Pero los estoicos fueron captados por algo nuevo que dijo Pablo y dijeron, te vamos a llevar al lugar donde va la gente importante. Un lugar donde tú vas a tener una plataforma para que nos hable de estas cosas. Bendito sea el Señor. Nosotros fuimos al Areópago también. Cerca a la afuera del Partenón se encuentra lo que se llama la montaña de Marte, Mars Hills. Y allí mismo hay como en el piso, hay como una piedra grande donde dice aquí el apóstol Pablo dio su discurso al Areópago. Bendito sea el Señor. El Areópago era por así decirlo, un lugar donde se iban a oír también casos judiciales. Era como una corte también. Y allí cualquier asunto nuevo o cualquier caso que tenía que lidiarse o cualquier manifiesto de un gran filósofo, allí iba y allí se reunían para oírlo. Bendito sea el Señor. Según la historia que leí, dice que habían por lo menos 31 jueces o personas que estaban ahí en el Areópago. 31. Y allí empezó a hablarle Pablo. Hermana Olga, léame el verso 20 y 22. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Precioso. Los estoicos han logrado tomar a Pablo y llevarlo al lugar máximo donde va a tener una audiencia de gente que son intelectuales. Gente que quieren oír algo nuevo. Y Pablo le trae algo nuevo. Bendito sea el Señor.
¿Ah? Ellos probablemente pensaron que estaban honrando a Pablo a haberlo invitado al Areópago, porque al Areópago no va cualquier cosa. Al Areópago van los cocorocos, van los que tienen los intelectuales, personas que van a hablar. Es como si usted lo invitaran a ir a la Corte Suprema de los Estados Unidos a representar un caso. Allí no va cualquier abogadito. Allí no va cualquier persona que tiene 8 años de estudio. Allá van personas que llevan una vida entera bregando con las leyes, porque van a ir ante el lugar supremo, la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pues allí en el Areópago lo llevaron y ellos pensaban que estaban honrando a Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero de la manera que el apóstol Pablo introdujo su mensaje, hermano Hugo, yo creo que es algo brillante. Amén. Que mucho podemos aprender. Porque hay gente que Dios llama que son conocedores. Que Dios puede llamar al que quiere. Dios puede llamar personas humildes, pero Dios llama también personas preparadas. Preparadas para que le hablen a otros que están en altos lugares. En lugares donde quizás no querían oír a un simple, pero llega uno que probablemente esté en la misma nivel social o conocimiento y a ese puede que oigan. Cristo mismo le dijo a Pablo, le dijo, yo te voy a llevar y le vas a predicar a reyes. Le vas a predicar a gobernantes. Usted sabe que Pablo llegó a predicar hasta el mismo César. Fíjense, la preparación del apóstol Pablo y cómo el Señor usó toda esa preparación para su gloria y su honra. Y de la manera que Pablo introdujo su mensaje es brillante y diría yo, digno de emular. ¿Ah? Nosotros seríamos más exitosos si siguiéramos el ejemplo de Pablo. Léalo y escudriñelo y usted vea cómo el Señor usó la inteligencia y le dio la autoridad para que el hermano Pablo hablara. Bendito sea el Señor. Diría yo que la intelectualidad de Pablo, porque Pablo era un intelecto. ¿Ah? Pablo estudió bajo la tutela del gran Gamaliel. ¿Ah? Uno de los rabíes más grandes de aquellos tiempos. Y estar bajo la tutela de un rabí es como ir a la Universidad de Harvard en estos días. O a ir a uno de los Ivy League Schools. Es lo máximo. Y la ley judía le enseñaban estos grandes rabíes. Y Pablo fue discípulo del gran Gamaliel. ¿Ah? Que mucho aprendió en cuanto a cómo dirigirse a las personas. También nuestro apóstol Pablo era muy cuidadoso en observar todos los detalles. Le acabo de decir, cuando llegó a Atenas, lo primero que hizo fue a darse una girita para ver las atracciones, para ver de lo que iba a hablar, bendito sea el Señor. ¿Ah? Para poder tener algo en común, un punto de contacto cuando presentara su mensaje. Pero sobre de todo dependía de la dependencia del Espíritu Santo. Y esto lo ayudó a presentar el Evangelio de Cristo a un grupo de gente que diría que yo era un poco medio testaduro. Porque a veces a los intelectuales es un poco difícil convencerlos. ¿Ah? Eran medio agresivos, ya dijimos cómo bregaron con Pablo. ¿Ah? Estos atenienses. Pero fíjese de la manera que él empieza a introducirse. Ahí la hermana le dice que cuando llegó al Areópago, lo que usó fueron unas palabras que usaban los mismos filósofos. Sóstenes, Aristóteles, Sócrates, Platón. Cuando tenían que hablar, ustedes saben las primeras palabras que decían. Varones atenienses, fellow Athenians. Usted ve el respeto. Usted ve de la manera que el Espíritu Santo dirige al apóstol. ¿Ah? Para que le hable a este grupo selecto de personas y de la manera, la buena introducción que el apóstol da. Varones atenienses. Se pone Pablo en el mismo nivel que uno de aquellos grandes filósofos que iban a hablarle a ellos de vez en cuando. No le dice, jatas inmundas.
No le dicen, ustedes se creen que son lo más grande y no son nada. No, le da un respeto. Porque respetar a las personas y en el hablar en estas cosas no demerita el Evangelio de Cristo. Jamás. Segundo, Pablo no los denunció o los atacó por sus costumbres al principio, sino que poco a poco fue introduciendo la doctrina de Cristo. Fíjense, les habló con respeto y formalidad. ¿Qué mucho podemos aprender de eso? Porque hay algunos que quisieran hacer trabajo personal, pero cuando van a hablarle al inconverso, no miden bien sus palabras. Y a veces decimos cosas que ofenden desde el principio y ya la persona cieja y no deja oír nada más. No podemos ir como bomberos a prender fuego. No, tenemos que ir con una sabiduría del Señor, respetando a la persona que le estamos hablando, reconociendo cuál es su background, cuál es sus antecedentes, de dónde viene, quién es, porque así es como ganamos almas para Cristo. Fíjense. Es más, Pablo le dio un halago. Mira lo que le dice. En todo observo que ustedes son muy religiosos. Hombres de Atenas, en otras palabras. Él le dijo, yo he andado su ciudad y veo algo muy interesante. Yo estoy aquí parafraseando lo que él quiso decir. Algo muy interesante, y es que ustedes son muy religiosos. Esa palabra religioso en el idioma original tenía una conexión de supersticiosos. De tan religiosos que eran muy supersticiosos. La palabra que usa aquí es dejándoles saber a ellos, sin ofenderlos, que él viene a hablarle a ellos de algo que le interesa. Bendito sea el Señor. Luego usó una gran ilustración, ya que los tiene captivados. Ahora, mire lo que le dice en el verso 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Amén. Le dice, ustedes son religiosos, pero en cierto sentido le está diciendo, ustedes son muy supersticiosos. Y ustedes necesitan reconocer que hay algo más aquí que religión, de lo que venimos a hablarle. Qué gran ilustración usó aquí el apóstol Pablo. Cristo usaba ilustraciones cuando hablaba, ¿usted sabe eso? ¿Sí? Cuando Cristo hablaba, usaba lo común y lo conocido a la gente para presentar luego ¿qué? Su enseñanza. Muchas veces hablaba a través de parábolas, cosas que la gente común podía entender, para entonces basarse más profundo. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Eso nos dice a nosotros como cristianos cuando vamos a evangelizar, busquemos qué hay de común entre nosotros y la persona, qué cosa la persona está abierta a ello, para nosotros poder entrar con la palabra verdadera de Cristo, sin tergiversarla, sin aceptar lo que ellos viven, pero al mismo tiempo usando lo que cada persona estima o lo que cada persona cree que es importante para presentar la palabra del Señor.
le dice, en mis caminatas por su ciudad, vi un altar que tenía un letrero. Y ese letrero decía, al Dios no conocido. Fíjense, y todas esas palabras están en letra mayúscula. ¿Usted se dio de cuenta? Porque aunque aquí Pablo todavía no ha dicho quién es, nosotros sabemos quién es el Dios no conocido. Y por lo tanto hay que darle importancia. Hay que ponerlo en letras mayúsculas. Porque este no es un Dios como los que están en Olimpo. Este es el Dios verdadero. Y por lo tanto, el escritor bíblico y el Espíritu Santo que guiaba estas palabras, inculcó al que la escribía que estas palabras tienen que ser escritas en mayúscula. Porque estamos hablando del Dios verdadero. En mis caminatas vi a un altar a un Dios no conocido. Usted sabe que los atenienses eran temerosos de no darle una adoración a un Dios que ellos se habían olvidado de él porque no lo conocían. Eran muy supersticiosos, eso es parte de la religión que ellos tenían. Eran tan supersticiosos, no querían dejar a ningún Dios aparte. No querían olvidarse de ningún potencialmente Dios, que no vaya a ser que ese Dios se enojara contra ellos. Ahí es donde está la superstición de la religiosidad y el engaño del paganismo. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Y por lo tanto, no era solamente un altar, habían diferentes lugares, altares donde se decían, este es para el Dios no conocido. Pero sabemos que toda adoración que no es para Dios es una adoración hecha a los demonios. Porque la Biblia dice que toda hechicería y toda adoración a ídolos, a quien se le está haciendo es a los demonios. Qué gran introducción. Pablo le dice, vengo a hablarle de este Dios que ustedes no conocen. Fíjense, le levantó la curiosidad de inmediato. ¿Cuánto tiempo hacen que probablemente ustedes estén esperando que alguien viniera a hablarle de ese Dios? Y mire, le llegó el día. Yo me imagino que todos aquellos estoicos y todos aquellos areopagitas que estaban allí, estaban con la boca abierta. ¿Qué nos vendrá a decir esto? Bendito sea Jesús. ¿Ah? Porque Dios quiere que aquel que le adora lo conozca. ¿Usted sabía eso? Porque Dios no quiere pasar por el título de al Dios no conocido. Dios quiere que sirvamos al Dios que conocemos. Al Dios conocido. Y sabemos que el Dios conocido es Jesucristo. Bendito sea el Señor. Entre el verso 23 al 28, Pablo expone, aunque no esté en la clase, pero yo quiero rápidamente tocar los puntos principales del mensaje que Pablo le llevó. Primeramente, si usted tiene su Biblia, lo puede abrir ahí, el capítulo 17, del verso 24 al 27, está el sermón parafraseado de Pablo. Primero le dice que Dios es el creador. Dios es el creador. Él es el que da vida. Él es el que da aliento a todo. Los dioses que estos griegos habían hecho, ellos fueron quienes los crearon. Ellos fueron quienes le dieron forma. Pero el Dios del universo, al Dios que servía a Pablo, al Dios que servimos nosotros, amigos, Él es el creador. Él es el que ha hecho todas las cosas. Nadie lo creó a Él. Bendito sea Jesús. Él no es creado. Cristo no es un ser creado, como algunas religiones enseñan por ahí. Que Jesús fue un Dios creado. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo han existido siempre. El Alfa y el Omega. Desde el principio hasta el fin. No tienen comienzo, no tienen fin. Donde aparece Dios Padre, aparece Dios Hijo.
Y donde aparece Dios Hijo, aparece Dios Espíritu Santo. ¿Ah? Porque los tres son uno. Y ninguno le tira al otro. Todo el que uno hace, el otro lo sostiene, lo soporta. Porque son de una misma mente, de un mismo deseo, de un mismo intelecto. Bendito sea el Señor. Segundo, Pablo le dice, el Dios que yo le vengo a hablar no solamente es el creador de todo, sino que Él no habita en templos hechos de hombres. Ustedes han hecho muchos templos, el Partenón, el Acrópolis, y allí tienen a sus dioses metidos en jaulas. Los tienen en sus mercados, los tienen en sus plazas. El Dios verdadero no habita en templos hechos de hombre. Porque el trono de Dios es el cielo. Y aún así, sin embargo, nuestro Dios anhela vivir ¿dónde? Dentro del corazón del hombre. Ese es el templo de nuestro Dios, el corazón de cada uno de nosotros. Usted ve, hay gente que le da un auge a los grandes templos, ¿verdad? Grandes luces, grandes sistemas de sonido, grandes colores. Caben más de 10,000 personas. Usted sabe, Dios existe dentro del corazón de cada uno de sus hijos. ¿Cuándo llega Dios al templo? Cuando su iglesia, sus hijos, llegamos al templo. Porque nosotros traemos a Dios con nosotros. Lo que hace grande la presencia de Dios en el templo es que su iglesia mora ahí. Cuando la iglesia parte del culto y nos vamos a nuestros lugares, Cristo se va con nosotros. No es que vamos a dejar a Cristo allá en el púlpito. No es que Cristo se queda sentado allí donde se tocaba la guitarra. No. Cristo está con nosotros. Y donde nosotros vamos, Cristo va con nosotros. Amén. Porque hoy en día se le da mucho auge a los templos y a las cosas. Pero Cristo no está ahí. El mismo Salomón, cuando hizo aquel gran templo, le dijo: oh Señor, si los cielos de los cielos no pueden sostenerte, porque tú eres tan grande, ¿qué va a ser esta casita que yo te he hecho? Dios descendió y fue tanta la grandeza y el poder de Dios que el humo salió de las puertas. Aleluya. Salió y llenó toda la casa, porque no hay casa humana que pueda contener a Dios. Estos griegos habían falsificado, pensaban que sus dioses podían ponerlo en las esquinitas y en los lugares, pero el trono de Dios no es un templo hecho por los hombres. El hombre no puede crear un Dios, en otras palabras. No podemos tomar materiales y crear un Dios y decirle: tú eres mi Dios. ¿Quién creó a quién? La gente hoy en día anda en esa idolatría. Igual que en aquel entonces. Hay gente hoy que adora no necesariamente estatuas. Muchos adoran al mismo hombre. Hay personas que adoran al hombre, siguen al hombre. Dios no es una proyección del hombre, ni el hombre es una proyección de Dios. Dios es santo y grande, y Dios es entero, no necesita del hombre para nada. Pero el paganismo y la mitología griega y la idolatría que ellos enseñaban decían que para mantener a sus dioses contentos tenían que traerle diferentes cosas. Por eso es que Pablo le dice: Dios no necesita nada de ustedes. Fíjense, le traían comida. Le traían comida y se lo ponían a los pies de las estatuas de los dioses mitológicos. Le traían guirnaldas. Le traían flores, le traían propiedades, le traían lingotes de oro, le traían regalos para ver si los podían apaciguar. Bendito sea el Señor. Ese templo, ese altar que ellos decían al Dios no conocido, vino porque siglos antes
según la historia, había llegado una plaga a Atenas, ¿oyó? Y la gente se estaba muriendo. ¿Ah? Y los residentes de la ciudad, dice que soltaron a muchas ovejas sueltas para que caminaran por Atenas, para ver si podían, por así decirlo, apaciguar la plaga. Como toda plaga, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Llega un tiempo que cualquier plaga, cualquier enfermedad, se acaba. La plaga se fue. Y los lugares donde ellos fueron entonces a ver y la gente había sobrevivido la plaga, ellos le levantaban un altar al Dios de esa región. Ya sea al Dios fulano, al Dios parancejo, al Dios este y aquello. Pero habían lugares donde todavía no tenían un Dios local, un Dios que ellos dijeran, este es nuestro Dios. Y entonces le hicieron un altar y le dijeron, este es para este Dios que todavía no conocemos, que fue el que ayudó a que esta plaga se fuera. Ahí es donde llegaba el paganismo y la necedad de las personas. Bendito sea el Señor. Pero Dios no necesita de ningún hombre. Ni el hombre puede hacer ningún Dios de cualquier cosa. Amigo, ¿de qué ha hecho usted un Dios? ¿Será de su trabajo? ¿Será de su dinero? ¿Será de su fama? ¿Será de los hijos que tienen? ¿Sus hijos son sus dioses? Para muchos, el Dios de ellos es hasta la nación en la que viven. Nada de eso puede ser Dios. Los griegos tenían a sus dioses en un lugar inaccesible. Ellos decían que vivían allá en el monte Olimpo. Pero Pablo aquí está diciendo que el verdadero Dios anhela estar cerca de sus criaturas. Y anhela que el hombre se acerque a él. Amigo, Dios quiere entablar relación con usted. Dios no quiere estar de lejito con usted. Dios quiere que usted se acerque a Él. Y aquí en este mismo mensaje Pablo dice, para que busquen a Dios, en uno de los versos ahí, si en alguna manera palpando puedan buscarle, aunque ciertamente no está lejos de ellos. Lo que Pablo le está diciendo es que a veces el hombre cuando está tratando de buscar a Dios es como un ciego que no puede ver bien todo, solamente es tocando, palpando. Pero Dios es tan bueno que Él no se aleja, Él se acerca para que aunque sea palpándolo, tú lo llegues a encontrar. Él se asegura de que está cerca de nosotros. Oh, mis hermanos, qué precioso que nuestro Dios está ahí, al lado nuestro. Al lado nuestro. Amén. Probablemente como ciegos no podamos verlo, pero lo podemos tocar. Lo podemos sentir. Su presencia al lado nuestro y su influencia y su amor y su toque la sentimos. Bendito sea el Señor. Termina él diciendo también que todos los eventos de la historia tienen el propósito de que el hombre se acerque a Dios. Y le dice a los griegos que todas las naciones, todos los pueblos, salieron de un solo hombre. ¿De qué hombre salieron todas las naciones? De Adán. La gente no llegaron a este planeta porque vinieron unos extraterrestres y dejaron un bonche por ahí botado. Porque eso también lo están enseñando en ciertos lugares. Estos UFO, dicen ellos, esos son extraterrestres que nos dejaron aquí hace siglos atrás y vienen y nos están chequeando. Fíjense en lo que yo he oído, esto se enseña a veces hasta en las universidades.
Algunos enseñan que vienen de una raza que existía antes del Génesis. Pero no. Todos salieron de una sola sangre. Todos los seres humanos que existen en esta tierra salieron de un solo hombre, de Adán. Todos salimos de esa sangre sola. No venimos del espacio, no venimos por mutación, no venimos porque unos extraterrestres nos soltaron, no venimos porque antes de Adán había una civilización preadámica que sobrevivió el catástrofe de Génesis 1:1 y de ahí también salió otro bonche. No, la Biblia es clara. Todo hombre salió de uno solo, de Adán. Y aunque somos diferentes, aunque tenemos diferentes expresiones faciales, a veces nuestro color es un poquito más diferente que el otro, a veces unos son más lindos y otros más feos, a veces otros son más chiquitos y más gorditos y más flacos y otros con pelo y sin pelo, pero no importa, seamos grandes, seamos chiquitos, seamos diferentes colores, tengamos diferentes idiomas, tengamos diferentes costumbres. Aquí Pablo le está diciendo, todos los hombres y todas las naciones salieron de una sola sangre. Amén. Dios creó a todos los seres humanos iguales. Y le dice Pablo, ustedes no salieron de esos dioses que ustedes han creado. No, ustedes salieron de un hombre creado por Dios. Y es Dios quien fijó a las naciones su tierra, sus límites. Fíjense, wow, yo leía esto y decía, Señor, porque tú eres grande. Es decir, que fue el propósito de Dios, hermano Hugo, que Honduras siempre estuviera donde está ahora. Que Puerto Rico siempre estuviera en el Caribe. Que los Estados Unidos estuviera aquí en América, en Norteamérica. Que China estuviera en el Oriente. Que México estuviera en Centroamérica. Es decir, que no es pura coincidencia donde están las naciones. Dios lo fijó desde tiempo inmemorial. Dios le dijo, hasta aquí llega Puerto Rico y esa es su tierra, ahí se acabó. Y esto es China y ahí son los límites. Por eso es que a ninguna nación se le permite, Dios permite que una nación vaya a invadir a otra, porque va en contra del propósito de Dios. Él fue el que puso los límites. Hasta aquí llega China, hasta aquí llega Rusia. No es para que vaya a invadir a estos otros. Wow. Usted ve todo lo que el apóstol está hablando. Y yo estoy seguro que aquellos que estaban allí, aquellos griegos, dijeron, eso lo dijo por nosotros. Porque estos griegos, acuérdense, era el tercer imperio. Después de los medios y los persias, cuando llegó Alejandro Magno y llegaron a copar toda la civilización conocida en aquel tiempo. Después vino Roma. Bendito sea el Señor. Pero es Dios quien fijó a las naciones su tierra. Y luego dice en ese verso, lo hizo con el propósito de que lo buscaran. Ese fue el propósito, de ponerle límite a las naciones y dónde iban a estar. Y separarlas por agua, por océanos. Pero todo con el propósito de que buscaran a Dios. ¿Están las naciones buscando a Dios? Eso es lo menos que hacen hoy en día. Cuando las naciones no buscan a Dios, ¿qué es lo que entonces llega? Las guerras. ¿Qué es lo que llegan? Los pleitos. ¿Qué es lo que llegan? Las catástrofes. ¿Qué es lo que llegan? Las violencias. ¿Qué es lo que llegan? Las invasiones de unos a otros. Pero en el milenio se acabaron las guerras. En el milenio se van a acabar todos los pleitos, las catástrofes, porque Cristo es el que reinará. Y cada nación estará en los linderos que Cristo le ha dicho que va a estar. Porque las naciones van a sobrevivir el Armagedón. Y repopularán la tierra. E irán todos los años a Jerusalén, ¿a qué? A ofrecer sacrificio al Rey Jehová, al Señor Jesús. ¿Sí? ¿En qué posición vamos a estar? No sabemos.
Yo no puedo decir si la nación americana va a ser una potencia mundial, porque en aquel tiempo no va a haber potencias mundiales. La única potencia es Cristo. Y la capital del mundo en el milenio va a ser ¿qué? Jerusalén. Jerusalén, el Sión, el monte de Dios. Será cabeza. Será la única montaña. Sépase que todas las montañas, eso lo dice en Revelación, todas las montañas del mundo van a ser aplanadas. Va a haber una sola montaña en el mundo entero y ese es el monte de Sión, donde está Cristo sentado. Qué precioso. Hermana Olga, léame el verso 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Precioso. ¿Qué declaración más preciosa aquí entonces da Pablo? Es decir, que todos los humanos, aunque venimos de una sola sangre y de un solo hombre, todos somos linajes de Dios. Al decir linaje, que somos hechuras a su imagen. Y los mismos filósofos de ellos lo afirmaban, él está diciendo. Sus propios filósofos también lo han dicho. Que somos linajes de un Dios. Somos linajes de Dios. Todos hemos sido linajes de Dios. Porque todos, mis amados, todos hemos heredado de parte de Dios muchas características. Una de las cosas que hemos heredado y tenemos de parte de Dios es el deseo de vivir. ¿A quién le gusta morirse? A nadie. ¿Usted cree que eso es pura casualidad? No, eso viene de parte de Dios. Eso es una de las cosas que heredamos porque somos linaje de Dios. El deseo de vivir. Odiar la muerte. Odiamos la muerte. Rechazamos lo negativo. Queremos que en nuestra vida solamente hayan cosas positivas. No queremos buscar lo negativo. No queremos estar envueltos en lo negativo. Eso viene de parte de Dios. No queremos que a nuestra vida lleguen frustraciones. Eso también es parte del carácter de Dios. Dios no es un Dios frustrado. El deseo de mejorar que tenemos todos nosotros, eso viene de parte de Dios. Eso lo puso Dios en nosotros. Para que el hombre mejore. Primeramente mejore en lo espiritual, pero también que mejoremos en nuestra calidad de vida. Mejoremos en nuestra manera de ser. Usted sabe que no hay otro ser que sepa inventar como el hombre. Está Dios, pero Dios le dio esa habilidad al hombre de inventar. ¿Qué animal ha podido inventar algo? Dios le dio al hombre la capacidad de inventar. Este mismo milagro de poder llegar a ustedes a través del internet. Las redes inalámbricas. Cuando empezaron los teléfonos era todo a través de cordones, por bejucos. Pero hoy en día no se necesita nada de eso. ¿Qué ciencia le dio Dios al hombre? Saber que puede usar el espacio, puede usar las ondas que ni se ven para poder comunicarnos. Dios le dio al hombre la habilidad de poder escribir literatura. Grandes libros se han escrito. Grandes poemas se han escrito. ¿Quién dio esa habilidad al hombre? Dios. Música. Esa música preciosa. Esa música que toca el alma. Esa música que podríamos decir es casi celestial. No la música que oímos hoy en día. Pero esa música que cuando la leemos, cuando la oímos, nuestro corazón la siente. Porque ¿quién inventó la música? Dios. Y por ser linaje de Dios, hemos venido a adquirir también esa habilidad. Bendito sea el Señor. La vida misma, le dice Pablo, la vida misma, y dice, porque en Él vivimos y nos movemos. El poder vivir, el poder movernos, el poder adquirir, el poder llegar a ser lo que somos, todo es posible porque Dios nos los ha dado. Bendito
bendito el Señor. No somos producto de evolución, no. No venimos de un sistema de evolución, venimos porque Dios nos creó. Qué mensaje poderoso le está hablando aquí el apóstol a los hermanos y a los griegos que están allí. Hermana Olga, léame el verso 29, estamos terminando. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Amén. Fíjense, aunque él llama a los hombres linaje de Dios, le está diciendo a los atenienses, aunque ustedes, igual que yo y todos los seres humanos, somos linaje de Dios, no debemos de pensar, sin embargo, que nosotros mismos somos dioses. Porque los estoicos decían, Dios está en todos nosotros. Pero lo decían de una manera equivocada, no es que el Espíritu Santo estaba dentro de ellos. Es que ellos se consideraban dioses también. Usted sabe que hay gente que se considera dioses hoy en día. Requieren que se le dé pleitesía, que se le arrodille, que le besen la mano, que lo llamen su santidad, que le digan tantas cosas porque supuestamente que son dioses, son más elevados que los otros, bendito sea el Señor. Es decir, aunque somos linaje, no debemos de pensar que somos dioses nosotros, o vamos a usar nuestro intelecto para poder representar a Dios, es decir, para usar oro, para usar plata, para usar metales y materiales, para hacer estatuas y cosas que representen a Dios. Ahí le está dando duro a los griegos ya, pero usted ve cómo él ha llegado, cómo está llegando poco a poco. No dice que nadie se levantó de aquí, todos se quedaron oyendo hasta el final. Porque así es que se evangeliza. Cuando el poder de Dios habla, cuando la palabra de Dios es perfecta, la oímos. Y oímos todo el sermón y toda la palabra. Dios no quiere que ninguna imaginación humana venga a representarlo a Él. ¿Ve? De ninguna escultura ni ninguna imaginación. Si el hombre cree que Dios tiene 7 manos, eso es imaginación humana. Por eso se lo dijo allá, no hagáis ninguna esfigie, ningún simbolismo de nada de lo que está en el cielo ni aquí en la tierra. Ni os arrodilléis a adorarlo, bendito sea el Señor. Hermana Olga, léame el verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Ahora Pablo confiesa que el hombre, igual que los griegos, a veces han vivido en cierta ignorancia. Ha habido ciertos tiempos en la historia del mundo donde ha habido ignorancia de parte de Dios. Exacto. Tiempo donde el hombre, aunque era criatura de Dios, no sabía todo lo concerniente a Dios. Sin embargo, Dios por eso no los odió. Pablo le está diciendo, Dios no los odia a ustedes, ni quiere bregar con ustedes, ni quiere echarlos a un lado, porque ustedes han hecho dioses paganos, sino que Él ha sido paciente. ¿Se dice ahí? Habiendo pasado por alto, Dios ha tenido paciencia, esperando hasta que ustedes lo vengan a conocer. Amigo, Dios está esperando que usted venga a conocerlo. Dios ha sido magnífico, ha sido paciente, dándole oportunidades. Amén. Ni Pablo está diciendo aquí, ni Dios condenaba a los griegos por su falta de conocimiento, pero le está diciendo ahora que han recibido ahora ¿qué? Un conocimiento. Y como ahora tienen conocimiento, ahora se espera de ellos un cambio. Cuando el evangelio llega, ahora no hay excusa. Sí, gracias a Dios que en nuestros países una vez llegó el evangelio. Pero ¿cuánto tiempo hubo que el evangelio todavía no había llegado a muchos de nuestros países? Siglos anteriores, amén.
Por eso es que el apóstol Pedro allá hablando de este tiempo de ignorancia, en primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir que vuestros padres os legaron. Griegos, atenienses, ustedes están haciendo esto porque lo aprendieron de sus padres, lo que le podían enseñar. Cosas corruptibles como plata y oro, pero ahora le ha llegado la preciosa sangre de Cristo. Ahora es tiempo de cambiar. Ahora no puede haber excusa, bendito sea el Señor. Cuando el evangelio de Cristo, amigo y hermano, llega a un lugar o una persona que nunca lo ha oído y que ha vivido en ignorancia, Dios está dispuesto a perdonar esa ignorancia. Pero cuando el hombre oye de Jesús y del evangelio, como estos atenienses, ahora llega un momento de responsabilidad. Hay momento ahora para ir a Dios. Ahora Dios demanda una acción de nosotros y no podemos seguir viviendo como vivíamos antes. Y ese cambio se llama arrepentimiento. Ahora Dios desea que los hombres se arrepientan. Amén. 3 razones para terminar por la cual Dios desea que el hombre se arrepienta. Primeramente, porque Dios ha señalado un día que va a juzgar a todo el mundo. Todo el mundo va a ser juzgado por Dios, por Jesús. Amén. Segundo, porque el juez que Dios va a usar es incontestable. Es decir, no se le puede tirar para el lado y decir no sirve o no dio el grado. Y Dios va a usar un varón. Ahí se lo está diciendo el apóstol en los próximos versos. Dios usará un varón, porque uno que vivió como hombre. Amén. No va a usar los del monte Olimpo, no va a usar un Dios falso, va a usar a un varón, Dios hombre, vivió como los hombres, vivió entre los hombres, por lo tanto sabe lo que pasamos, sufrió como nosotros, estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, sin embargo no pecó. Eso es lo que dice allá en Hebreos 4:15. Por lo tanto, es un perfecto juez. Por lo tanto, es un perfecto representante del hombre ante Dios. Y tercero, Dios ha dejado conocer a este varón que es Jesucristo a través de un acto que nadie puede refutar. Y ese acto es la resurrección de Jesús. Usted sabe que la única manera de poder destruir el cristianismo es probando que Cristo no resucitó. Pablo mismo lo dijo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero nadie podrá refutar que Cristo resucitó de entre los muertos. El evangelio de Cristo no puede ser refutado. El evangelio de Cristo es verdad. El evangelio de Cristo es poder. Dice que cuando oyeron estas cosas, el orgullo de estos atenienses se le levantó y empezaron a mofarse. Se sintieron amenazados, dice la palabra. Y esto es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre cuando un hombre no tiene una defensa lógica contra algo. Usted sabe, cuando alguien le refuta algo y usted no tiene con qué refutarlo, muchas veces lo que pasa es que se mofan de uno. Y esto ocurre a veces hoy en día con la gente cuando se le predica la palabra. Van a haber 3 clases de reacciones. Número 1, se van a mofar. Cuando se mofan es que es una señal de debilidad. Ellos no tienen cómo refutar lo que se les está diciendo. Y como no tienen con qué refutar, es una admisión de derrota cuando se mofan del evangelio de Cristo. Número 2. Algunos dirán como dijeron estos. Algunos se mofaron, pero luego algunos dijeron, basta ya. Ya hemos oído suficiente. Otro día seguimos hablando. Usted sabe lo que eso significa, que hay gente que va a la iglesia, oye el mensaje y dicen, hoy no, otro día. Invíteme la semana que viene y yo vengo otra vez. Eso es, algunos se mofan, otros dicen,
por poco, pero no estoy ready, voy a hacerlo otro día o vendré otro día. Y ambos están mal. Y entonces los terceros son aquellos que creen. ¿Ah? Aquellos que creen. ¿Ah? Nosotros no sabemos quiénes son los que van a creer, solamente Dios. Lo que nos toca a nosotros es hacer lo que hizo Pablo. Pablo presentó el mensaje y fue Dios a través del Espíritu que hizo la obra. Amén. Alguien me dirá, ay, pero hermano, es que uno predica y habla y nadie se convierte. ¿Qué te dice la Biblia? ¿Que dejes de hablar? ¿Que dejes de predicar? No. ¿Se acuerdan de la parábola de la semilla? ¿Qué pasó? Dice que parte de la semilla cayó frente al camino. Parte de la semilla cayó en predegales. Parte de la semilla cayó entre espinos. Pero parte cayó en buen terreno. ¿Ah? Y solamente Dios sabe quién es el buen terreno. ¿Ah? Nosotros no sabemos, por lo tanto lo que nos toca a nosotros hacer es hablar y enseñar la palabra y llevar esa semilla. ¿Ah? Entre los que vino a conocer a Cristo y aceptó a Jesús, ¿sabe quién fue? Uno de aquellos 31 jueces que estaba allí sentado. Y la Biblia misma le da el nombre para que lo recordemos. Se llamaba Dionisio, nuestro hermano Dionisio. ¿Ah? Si usted persevera, un día lo va a ver en el cielo. Vamos a ver nuestro hermano Dionisio y nadie nos va a tener que decir quién es él porque tenemos la mente de Cristo y rápido que lo veamos vamos a ver quién es él. Nuestro hermano Dionisio, uno de los jueces, para que usted vea, el que maybe menos se esperaba. Habían 31, pero de esos 31, uno aceptó a Cristo. Y según Eusebio, el gran historiador cristiano, dice que nuestro hermano Dionisio vino a ser el primer pastor de la gran iglesia de Atenas. Toda la iglesia empieza con poco. Dionisio fue el primero. Y Dionisio vino a ganar almas para Cristo. Y Dionisio llegó a ser el pastor de la iglesia en Atenas. Y segundo, una mujer. Y a mí me gusta nuestro hermano Lucas, mi colega Lucas. Porque Lucas era un hombre que daba un poquito más de información. Y dijo, y fíjense, de todas las que habían allí, solamente una. Y Lucas quiso dar el nombre de ella para realzarla. Nuestra hermana Dámaris, que estaba allí en el Areópago, significa que era una mujer importante del consejo ateniense. ¿Ah? Y entre otros pocos que se salvaron, solamente Dionisio y Dámaris se le es mencionado por nombre, dándole honra. Qué precioso el hermano Lucas, que solo la menciona a ella, porque así le da realce, le da reconocimiento a la mujer. ¿Ah? El reconocimiento de que en la esparcición del evangelio, ella fue muy importante, bendito sea Jesús. Porque el evangelio de Cristo no predica misoginio. Misoginio es un prejuicio o un odio o una violencia o un descontento hacia las mujeres. Ese fue el comienzo de la iglesia en Atenas. Comenzó con poco, pero creció. Dios me les bendiga. Dios me les guarde. Gracias por su atención prestada. Yo espero que se hayan gozado, porque que mucho nos enseñó hoy la palabra acerca de lo que es sostener el evangelio ante otras creencias. Amén. Vamos a hacer 2 oraciones. La primera es una oración por los hermanitos y la segunda por aquellos que quieran hacer profesión de fe. Padre, en esta hora venimos ante ti, te presentamos a nuestros hermanos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, aquellos que necesitan el sostén, dáselo. Aquellos que necesitan el poder para poder hablar tu palabra. Señor, aleluya, le pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la fortaleza, la unción y el deseo de poder siempre hablar tu palabra, no importa dónde estemos, sea a gente grande como a gente pequeña, porque tú nos has llamado a llevar tu palabra y tu evangelio por todo lugar. Mira a mis hermanitos que están enfermos física y emocional y espiritualmente. Usted conoce, Señor. Pon tu mano, liberta, levanta, bendice, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, usted ha oído la palabra del Señor. No hay otra creencia, no hay otra religión
Porque lo que le estamos presentando aquí no es religión. Le estamos presentando a Cristo. Y usted tiene la oportunidad de hoy unirse al bando de Jesús. Levante su mano y ahí haga esta oración de fe. Padre, yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Yo he oído lo que se ha predicado y yo lo creo. En mi corazón lo creo y me arrepiento de mis pecados. Me someto a ti. Me arrodillo ante tu presencia, Jesús. Le pido que perdone mis pecados. Que me limpie de todas mis acciones. De todo aquello que a usted no le agrada. Lávame en tu sangre preciosa, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Manda tu Espíritu Santo que me empodere, me dé fuerza, me guíe, me alumbre el camino que debo de andar. Señor, le prometo de hoy en adelante serle fiel al gesto de mis días. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amigos, si usted ha hecho esa oración, usted es salvo. 3 cositas debe de ser. Busque la palabra del Señor. Búsquese la palabra, lea la palabra y va a aprender más de Cristo y de quién Él es. Segundo, búsquese una iglesia a la cual pertenecer y visitar. Si no conoce un lugar, busque una iglesia donde se enseñe la sana doctrina, que se hable de Cristo. Nosotros estamos localizados en el 166 de la Holden Street aquí en Worcester, Massachusetts, y nos reunimos los viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde. Llámenos a los teléfonos para que así pueda venir y visitarnos. Estamos esperándole. Amén. Y tercero, saque tiempo para hablar con Dios. Hablar con Cristo es la manera que tenemos para decirle lo que necesitamos. Y Él está dispuesto a oír su oración todo el día. Amén. Dios me les bendiga, Dios les guarde. Vamos ahora a pedir que la hermana Olga se despida de la audiencia. Hermana Olga. Dios me les bendiga a todos, aleluya. Les deseo una buena noche y sigan adelante peleando la batalla. Amén. Cristo viene pronto. Dios me les bendiga. Amén, hermano Arturito. Yo te bendiga, hermanos. Amén, hermano Hugo. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús. En mi familia, mis amigos. Dios bendiga a toda su casa. Amén. Y hermano Benji, terminamos hablando y presentando las palabras de 1 Corintios 16, 22, donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia en su despedida, el que no ama a Cristo sea anatema. Y luego sigue con la palabra Maranata, que significa Cristo bien pronto. Amén. Dios nos los bendiga, Dios me los guarde y el hermano Hugo va a estar con nosotros. Amén. Amén. Amén.